Discusión que se ha dado en estos días respecto a alguna frase que tuvo la ministra de Seguridad, Sabina Frederick, hablando por el tema del ciberpatrullaje, que obviamente preocupó a muchos, o patrullaje digital, como le quieras llamar, y tiene que ver, según lo que dijo la ministra, el testeo del humor social, ¿no? Un patrullaje, según ella, analógico a lo que hacen los efectivos de seguridad en la calle, pero en este caso sería a nivel digital, a nivel redes sociales. ¿Qué mejor de hablar que para hablar de este y otros temas con Damián Arabia, que además integró el Ministerio de Seguridad, fue director del Ministerio de Seguridad durante la gestión anterior, en el gobierno de Mauricio Macri, en la cartera de Patricia Bullrich? Damián, ¿cómo andás? Buen día, Maximiliano Lequi te saluda. ¿Qué tal, Maximiliano? Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, gracias por atendernos en la mañana de hoy. Bueno, ¿estuviste prestando atención un poco a lo que dijo la ministra de Seguridad en estos días y ahora un poco saliendo a rectificar esa primera declaración, a hablar del ciberpatrullaje? ¿Qué opinión tenés? Bueno, la verdad que los dichos de la ministra fueron muy graves, ¿no? Porque, en definitiva, habría que ver qué es lo que quiso decir ella con este término, pero podría estar eventualmente incurriendo en algún tipo de delito si esto fuera así. Es decir, las fuerzas policiales y de seguridad, vos sabés que se rigen mediante normas, mediante leyes, mediante protocolos, y ningún protocolo de ninguna índole establece la posibilidad de que las fuerzas policiales y de seguridad puedan estar midiendo una cosa tal como el humor social, ¿no? Uh-huh. Digo, si la ministra quiere medir el humor social, lo que tiene que hacer es contratar encuestadores. Ahora, en definitiva, la idea de que haya un ciberpatrullaje para medir, a ver cómo está el clima social, cuál es la aceptación política, cuáles son eventualmente las posturas de los opositores al gobierno, qué es lo que están diciendo, qué es lo que estamos diciendo, es de una gravedad de los hechos muy importante si esto es así. Entonces, efectivamente, me parece que la ministra sale a rectificarse para tratar de evitar esa conversación. La verdad es que estos días, digamos, un poco nos tienen a todos permanentemente concentrados en el objeto principal diario, que obviamente es el coronavirus. Sí, el tema sanitario, ¿no? Claro, el tema sanitario en general y, digamos, y esta pandemia, y es lógico porque, bueno, nos está afectando nuestras vidas a diario. Lamentablemente está habiendo muertes. Ayer tuvimos 14. Después está afectando fuertemente la economía. Entonces, naturalmente es el tema de conversación diario. Pero, sin embargo, un poco yo el otro día hablaba con algún medio internacional y decía, bueno, la democracia no se puede poner en cuarentena. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que estar muy atentos. Sí, en esa línea que vos estás diciendo, lo dijo el otro día Graciela Fernández Mejide acá en este programa, donde ella decía, está todo bien, concentrarnos en el tema sanitario, pero el Congreso no está funcionando, y también gobernar por DNU es poner en jaque cierto, o en cuarentena la democracia, ¿no? Bueno, claro, exactamente. Es decir, las instituciones tienen que permanecer funcionando, seguramente con algunos métodos más modernos. Por ejemplo, la legislatura de Mendoza ya lleva 2 o 3 sesionando digitalmente, online, como si fuera por la plataforma Zoom o cualquier otra plataforma, pero lo que no puede pasar es que, digamos, las instituciones no funcionen, ¿no? Entonces ahí lo que es un concepto que venimos trabajando es la idea de, bueno, unidad en la pandemia, pero no es que todo lo demás deja de funcionar y no es que todo lo demás de pronto se justifica cualquier cosa. De hecho, es el momento en el cual más atentos hay que estar, no por la Argentina en particular, sino en general y particularmente en la región, porque, bueno, los populismos y los autoritarismos tienden a utilizar en ciertos momentos, digamos, aprovechar algunas situaciones dadas que legitiman algunos usos de algunas cosas, pero que otras
tienden a pasarse de rosca, ¿no? Ujú. Entonces, digamos, vos sabés que yo estoy al frente estoy como representante de la Red Humanista por Latinoamérica, y es un poco lo que Sí. estamos desde el observatorio, estamos ahí todo el tiempo mirando, poniendo en la lupa un poco nuestro rol de ver exactamente esto, que no implique un debilitamiento de los sistemas democráticos e institucionales, ¿no? Hablando de debilitamiento de sistemas democráticos, hay un tema importante que también se discutió en las redes, ya que empezamos hablando de ciberpatrullaje o patrullaje digital, que tiene que ver con despoblar las cárceles. Esta noticia que surgió donde a consecuencia del tema sanitario, o con excusa, si querés ponerla entre comillas, del coronavirus, se dejó en libertad a muchas personas que habían cometido delitos menores. ¿Qué opinión tenés al respecto? Bueno, yo precisamente sobre, digamos, lo que no quiero, y creo que sí es muy importante que todos nosotros tengamos en cuenta y hay que tratar de evitarlo, no quisiera dar una opinión técnica sobre cuál es la recomendación en el caso sanitario o en el caso de infectología, ya sea en las cárceles o en cualquier otro lado, porque me parece que para eso están los especialistas en la temática. Lo que sí a mí me preocupa son casos concretos en donde me parece que hay aprovechamientos políticos o esto que hablábamos del oportunismo, ¿no? Me parece que la liberación de Amado Vudú, la prisión domiciliaria, es realmente un verdadero despropósito, ¿no? O sea, en definitiva, son estas las cosas que creo que tenemos que estar muy atentos, y que realmente pareciera ser que se aprovecha, se hace uso de una situación determinada a través de la cual todos estamos atentos y todos de una forma u otra estamos sufriendo, y de pronto están estos casos en donde claramente no hay ningún tipo de justificación. Amado Vudú es una persona que está sana, que es joven, no está dentro de la población de riesgo, digamos, y en definitiva es un vicepresidente de la nación con una condena sobre acusaciones muy graves, ¿no? Uh-huh. Entonces, sobre delitos muy graves. Entonces, lo que acá tenemos que prestar atención es precisamente que no empiecen a ocurrir estas cosas. Lo que habla la ministra Frederick tiene que ver con esto, tiene que ver con, bueno, a ver, una cosa es que se haga el ciberpatrullaje para estar atentos a posibles amenazas relacionadas con el terrorismo, relacionadas con la seguridad del presidente, relacionadas con, digamos, incitaciones a la violencia y la incursión en otros delitos, y otra cosa es que, de vuelta, se esté haciendo una medición del humor social, se esté haciendo una medición o viendo las posturas de los opositores, y se esté con esto, digamos, controlando un poco quiénes, cómo y en qué tenor, ¿no? Damián, es importante eso que me estás diciendo, porque también, por ejemplo, ayer mismo en algunos medios, no sé si fue ayer o antes de ayer, en C5N por la noche, veía esto que decían, pero en el gobierno también de Mauricio Macri se realizó ciberpatrullaje o patrullaje digital sobre algunas personas, como por ejemplo sacaron el caso cuando se amenazó al presidente, me acuerdo, y efectivamente se fue a buscar a esa persona y se le abrió una causa. Sacaron esos temas. ¿Por qué sería distinto? Y a ver, a lo mejor los oyentes tienen esta pregunta, ¿por qué sería distinto lo que pasó antes o cómo se actuó antes a cómo quiere actuar ahora Sabina Frederick? Pero es muy importante la pregunta. Vos sabés que existe un protocolo que continúa vigente de ciberseguridad. Entonces, digamos, el mundo informático, yo siempre lo que trato de hacer es llevarlo, para poder materializarlo y visualizarlo más claramente, es llevarlo a la realidad, ¿no? Entonces, imagínate vos que estamos en un aeropuerto. Entonces, estamos en un aeropuerto, bueno, de pronto hay unos agentes que están patrullando el aeropuerto, Uh-huh. y la gente va caminando normalmente, y no es que el policía de la Policía de Seguridad Aeroportuaria va y va pidiendo o el documento o deteniendo lo que fuera. No, va caminando normalmente. Ahora, si alguien en un aeropuerto
grita bomba, naturalmente el policía se acerca y atiende la situación, ¿no? Bueno, en las redes es igual, es decir, no es que existe un ciberpatrullaje para medir el humor social. Eso no es válido, eso no es legal, no existe una legalidad de eso. Lo que existe es que si alguien amenaza al presidente o incurre en posibles delitos o genera determinadas conductas que podrían incurrir en posibles delitos, bueno, la policía o la fuerza que fuere lo que hace es informarle a la justicia y es el juez el que toma la determinación si eso es un delito o no es un delito. Está bien, pero digamos, pero para detectar eso, para detectar esa amenaza, previamente tuviste que hacer un control sobre las redes sociales. El control en sí está mediante protocolos, es decir, ahí está protocolizado de qué manera o de qué forma se puede estar atento a las redes sociales, porque no es un control, es estar atento a las redes o al lugar que fuere. Entonces, por ejemplo, no sé, como que te diga un hashtag o que te diga una amenaza concreta que sea denunciada. Entonces, bueno, si hay una amenaza al presidente, ya sea por una carta o sea por un sí, o por redes sociales, es lo mismo. Claro, o sea un tweet, bueno, entonces la justicia le delega a la Policía Federal o a las fuerzas federales la investigación de, bueno, señores, acá hay una amenaza, ustedes fíjense qué pasó acá. Exacto. Entonces, evidentemente hay todo un mundo en virtud de la seguridad en la red, no en redes, en la red. En la red. Ahora, el tema es que esa seguridad tiene protocolos y tiene límites. Lo que no puede hacer la ministra es lo que dice que hizo, que es el estar ciberpatrullando el humor social. Eso no se puede hacer. Digamos, eso es algo que hay que revisar, qué es lo que quiso decir. ¿Lo hizo por desconocimiento? ¿Lo hizo porque es un progresismo distinto? Digamos, a ver, a priori yo pensaría, ¿no? Si estamos en un gobierno progresista, nunca hubiese dicho esto de revisar las redes sociales. Bueno, no ahí sé. es donde entra en contradicción el modelo, como siempre, ¿no? Porque, digamos, por un lado hay un discurso y por el otro lado están los hechos. Como decía Perón, se suben al caballo por izquierda, se bajan por la derecha. Entonces, hay que ver bien en materia de qué están haciendo o están diciendo esto, si es sembrando un clima social, si es advirtiendo, si es un error, si es desconocimiento, digamos, esto hay que verlo. Ahora, por ejemplo, en el día de ayer, en Quilmes, hubo una manifestación de trabajadores de un frigorífico, que además me contaban esta mañana que el dueño del frigorífico está o estuvo, digamos, implicado o involucrado en materia de lo que fue el programa Carne para Todos. Yo esto no lo sé, digamos, es un poco lo que me contaban, habrá que verlo, pero hubo una manifestación de los trabajadores y hubo una represión sobre estos trabajadores que se estaban manifestando. Ahí se veían, creo que Grabois fue el que posteó una foto de las heridas de bala de goma y demás. Ahora, es Quilmes, en un municipio, en una provincia, que es la provincia de Buenos Aires, en la República Argentina. O sea, gobierno nacional kirchnerista, gobierno provincial kirchnerista, municipio kirchnerista. Bueno, ni el CELS, ni los organismos de derechos humanos, ni nadie salió a denunciar nada. Entonces, digamos, imaginémonos qué hubiera pasado en esta situación si era durante el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, hubieran salido a decir doctrina Bullrich, ¿no? Bueno, ayer nadie dijo doctrina Fernández o doctrina Frederick, digamos. Entonces hay un doble discurso permanentemente que evidentemente lo que hace es no poder explicar el modelo, bueno, cómo es, por dónde va, y entonces hay un aprovechamiento de estas cosas, ¿no? Muy bien. Bueno, Damián, te agradezco muchísimo por estos minutos. Espero que no sea la última vez que charlemos, pero que se termine rápido la cuarentena. ¿Cómo la vas llevando?
Bueno, un poco como todos, ¿no? Digamos, quedándonos en casa, tratando, lo que sí, un montón de reuniones por Zoom. Sí, ¿no? Sí. Creo que esto también nos va a cambiar un poco la vida a todos para adelante. Personalmente, he descubierto que un montón de las cosas que hacíamos podemos hacerlas también a la distancia. Creo que va a haber un cambio importante en las tecnologías y en la forma de trabajar a diario, pero bueno, quedándonos y sí, sobre todo porque también movilizás menos recursos, ¿no? También movilizás menos recursos y ganás en tiempos, por lo menos para algunas reuniones, para algunas cosas, y creo que sí es muy importante, digamos, llevar un mensaje, sobre todo entre los que somos un poco más jóvenes, que es una enfermedad que, digamos, es altamente asintomática, así lo informan los especialistas, y por ende es importante que por más que nos sintamos bien y nos parezca que está todo bien, que tengamos mucho cuidado con estar cerca de la población de riesgo, que son en general o nuestros padres o nuestros abuelos. Sí, entonces, completamente de acuerdo. Estoy pasado unos minutos, pero no quiero desaprovechar esta charla porque sé que también tenés mucha relación con personas dentro de Venezuela y es un tema que preocupa la situación sanitaria de Venezuela por el ingreso del COVID-19 porque muchas personas consideran que la información no es exacta de lo que está sucediendo. ¿Vos tenés alguna información que discrepe con lo que se está hablando oficialmente? A ver, efectivamente el problema en estos tipos de regímenes, bueno, el primero es un problema sanitario que es súper endeble, ¿no? Entonces, ante la primera situación de gravedad, no existe, no hay las herramientas necesarias como para poder combatir el virus. Entonces, es especialmente importante que en los lugares más donde la situación social y económica es más dura, se tenga mucho cuidado. Y en segundo lugar, por supuesto, el problema de estos regímenes es que siempre la información no se sabe. No se sabe si es cierta, si no es cierta, que es un poco el mismo caso que se discute con China, si efectivamente son la cantidad de casos o no son la cantidad de casos los que se afirman. Vos sabés que, bueno, un poco lo que hablábamos al comienzo de la charla, digamos, el control que existe desde el Estado sobre los medios de comunicación y sobre la información es altísima, y entonces cualquiera que quiera revelar cifras que sean distintas a las cifras oficiales, muchas veces manipuladas, bueno, no se lo permite. Exacto. Así que es algo que nos va a tener que tener atentos a todos también. Damián, gracias por estos minutos. Que tengas, al contrario, que tengas buen día. Chau. Damián Arabia, charlando en la mañana de Radio Sónica.